Bueno, hoy vamos a hablar sobre vectores y escalares, que son muy importantes para la física y van a estar usando bastante durante su curso. Primero vamos a definir qué es un vector, y un vector es, si vieron la película de Despicable Me, o la de mi villano favorito, ¿sí? Se acordarán que vector dice que es un vector porque tiene dirección y magnitud, o algo así. Entonces, la dirección es hacia a dónde va el vector. El vector tiene estas propiedades, tiene dirección, magnitud y sentido. Lo puse en paréntesis, ahorita les explico por qué. Tiene dirección porque va hacia algún punto, o sea, parte de algún lugar para ir a otro. Tiene magnitud porque la distancia de este punto hasta el que llegue va a ser el valor del vector, ¿sí? Tiene magnitud, tiene algún valor. Sentido. En eso no nos vamos a enfocar mucho porque no lo vamos a necesitar por ahora. Pero el sentido sería el ángulo que forma el vector con algún otro vector o con el eje de coordenadas. Pero para el caso nos estaremos enfocando en estos dos, la dirección y la magnitud. Por otro lado, el escalar es una cantidad fija que no tiene ni dirección, tiene magnitud, pero no tiene dirección. A diferencia de los vectores. Por ejemplo, un vector es la velocidad o la fuerza que por su naturaleza, cuando aparecen, tiene que tener una dirección. No podemos hablar de una fuerza que actúe en todas direcciones, sino que una fuerza que actúa hacia algún lado. Lo mismo con la velocidad o el desplazamiento. Un escalar es la temperatura, porque no podemos decir que la temperatura va hacia algún lado, simplemente la temperatura está en todos lados. Además, otro escalar sería la energía, porque no podemos decir que la energía se desplaza hacia algún lado, simplemente, o va, o tiene alguna dirección, simplemente está ahí. Entonces el escalar se puede expresar simplemente como una cantidad, y el vector no. El vector necesita tener su dirección y por lo tanto su magnitud. Ahora, si fuéramos a representar una escala en una gráfica, pues sería un punto, ¿sí? No tiene dirección, no tiene sentido, simplemente tiene una magnitud dada por su posición en la gráfica. En cambio, un vector tiene que ser expresado como una especie de recta, ¿sí? Donde el vector tiene dos componentes, un componente en el eje X y un componente en el eje Y. Y los vectores se expresan así, ¿no? Como una línea, y los escalares como un punto. Ahorita vamos a ver qué son los componentes y cómo diablos sale este vector de aquí. Y es lo que me trae a la suma vectorial. Una suma vectorial me deja sumar dos vectores. ¿Y qué me permite hacer la suma de dos vectores? Supongamos que tenemos el vector, ¿sí? Y luego tenemos un segundo vector así. Si yo sumara estos dos vectores, tendría como resultado este vector, que es donde acabó el puntito. Supongamos que esta gráfica es de desplazamiento, ¿sí? Si les digo que se movió esta cantidad, el vector azul representando hasta acá, y luego se movió en esta otra dirección, ¿sí? Puedo encontrar entonces en qué punto terminó con respecto a su origen. Recordemos que un vector se expresa de la siguiente forma: AI más BJ, ¿sí? Esa es la ecuación de un vector, donde A es un número cualquiera y B es cualquier otro número, ¿sí? Por ejemplo, voy a volver a usar esto en la siguiente. Pongamos que el vector azul tiene una ecuación de, se mueven los vectores, que no se llama ni, se llama X, el eje en realidad, pero para representar al eje X usamos la Y, y para representar al eje Y usamos la J. O sea, esto, por ejemplo, supongamos que esta cosa tiene una coordenada en 3,1. Esto en vector se representaría 3i más j, ¿sí? O sea, nomás paso y en vez de ponerle una x le pongo una y. En realidad esto es el eje x y esto es el eje y.
Si fuera a sumar estos dos vectores para encontrar este vector y encontrar la posición final, el vector azul, me dijeron que la partícula se movió sobre el vector 3i más 2j, ¿sí? Después, la partícula que se está desplazando cambió, rebotó contra una pared o algo, alguien la empujó, algo pasó, y su siguiente movimiento se describe por un menos 2i más 4j, ¿sí? Entonces me preguntan en qué lugar acabó la partícula. Lo único que hay que hacer en este caso es una suma de vectores. El vector azul más el vector rojo me van a dar el vector negro, que es la posición final. Entonces nada más copio las ecuaciones de los vectores y después de eso sumo los componentes iguales. Este 3i con este menos 2i, ¿sí? Y me queda un i. 2j más 4j más 6j. Y esta es la posición final del vector. ¿Sí? Es el vector que llamamos resultante. Ahora, una resta de vectores. Supongamos que me piden la resta vectorial siguiente. A menos b. Bueno, tenemos que el vector b va a ser este vector. Y el vector negativo b, por lo tanto, sería el mismo vector, pero con dirección contraria. Entonces, si yo tuviera en mi gráfica, les dijera que este era el vector A, y luego esto era el vector B, si quiero representar la resta, entonces tendría que escribir el mismo vector A y al vector B nada más le volteo la flecha, ¿sí? Y entonces los voy a alinear, puedo encontrar el vector resultante, ¿sí? Supongamos que el vector A es igual a 3i menos j y el vector B es igual a 5i menos 7j. Entonces a la hora de hacer la resta, nada más sustituyo igual que en la suma y pongo el menos 5i menos 7j. Ahora, esto lo único que tengo que hacer es una vil distributiva y un cambio de signos. Menos 5i más 7j. Y esto me va a dar igual a negativo 2i más 6j. Y listo. Esta es la ecuación de mi... Pensé que... Sí. Y esta es la ecuación de mi... Ahora, no sé, como se podrán dar cuenta, no es lo mismo decir A menos el vector B que el vector B menos el vector A. ¿Sí? Lo que va a cambiar en realidad va a ser que de este si me da un vector así, el otro me va a dar un vector así. ¿Ok? Idénticos en magnitud, pero diferentes en dirección. Bueno, muchas gracias por haber visto este video. Sigan viendo los demás y síganos apoyando. Thank you.